Juan capítulo 7, versículo 53. Hoy vamos a estar leyendo este versículo y los primeros 11 versículos del capítulo 8, Juan 7, 53. Quizás algunos no encuentran el 53 porque está antes del 8.1. Lo han visto partido. Es que les voy a explicar por qué. Antes de que leamos, el episodio es muy conocido. ¿Cuál episodio es? El del capítulo 8, del 1 al 11. El de la mujer adúltera. El de donde Jesús dijo aquella famosa frase: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra, ¿no es cierto? Es en ese pasaje. Pero este pasaje, hermanos, quiero dar esta nota aclaratoria antes que lo leamos. No sé si alguno tiene alguna Biblia donde no esté el pasaje, se haya omitido completamente el pasaje. O quizá donde esté puesto entre asteriscos o con alguna letra diferente, o abajo en la Biblia diga, este pasaje no está en los manuscritos más antiguos. ¿No? ¿Todos tenemos Reina Valera? Rosita, ¿en el tuyo está? Sí está, sí, porque en la pechita sí está. A ver, le explico. Nuestra versión que nosotros utilizamos, que es la Reina Valera, ¿ok? Es el trabajo de traducción que hizo un hombre de apellido Reina y un hombre de apellido Valera, ¿ok? Uno de traducción, otro de revisión, por ahí del año 1500 y tanto. Imagínense cuántos años tiene la Biblia en español que tenemos ahorita. Ya está cumpliendo más o menos 500 años, ¿ok? Es bastante. Pero cuando Valera tradujo la Biblia, lo hizo con las copias de la Biblia que habían a su disposición en ese tiempo. En el año 1500, las copias más recientes que se tenían en la Biblia eran del año 1000, ¿ok? Y en el año 1000 había una cierta pregunta sobre este pasaje de la mujer adúltera, porque aparecía en unos textos y no aparecía en otros textos. Y la pregunta era ¿por qué? Incluso Agustín de Hipona llegó a pensar que el texto lo habían retirado por miedo a que las mujeres tomaran este texto como pretexto para justificar una infidelidad. ¿Ok? Pero entonces, a mediados del siglo pasado, alrededor de los años 40, en el Mar Muerto, no sé, seguramente usted ha escuchado sobre los rollos del Mar Muerto, se encontraron unas copias de los escritos bíblicos que databan desde el siglo I. O sea, ya no era desde el siglo X, sino desde más atrás todavía, desde el siglo I. Y en estos escritos no aparecía en Juan este pasaje que tenemos de la mujer adúltera. Entonces se llegó a la conclusión de que este pasaje que tenemos no pertenece en sí mismo al Evangelio de Juan, o por lo menos no estaba en los manuscritos más antiguos. Y eso es como para que se le paren a uno los pelos, ¿no es cierto? Pero no se asuste, déjeme explicarle algunas cosas. Lo tenemos en la Reina Valera, repito, porque la traducción, los libros base, las copias base de traducción eran del siglo X. Pero cuando llegamos a encontrar escritos del siglo I, encontramos que no aparecía. Y a la luz de lo que tiene el pasaje sí presenta algunos problemas en cierto sentido, ¿ok? ¿En qué sentido presenta problemas este pasaje? En primer lugar, porque interrumpe el pensamiento que está trayendo Juan el apóstol. ¿Se acuerda que estamos en la fiesta de los tabernáculos hasta la semana pasada? Y yo les había explicado que en la fiesta de los tabernáculos se hacían dos ceremonias. Una que se echaba agua, ¿se acuerda? Y la otra que se encendían lámparas en el templo. Y Jesús ya había hablado sobre la primera ceremonia. Cuando echaban agua, en el último día de la fiesta, Jesús había dicho: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él ya se había referido a esa primera
ceremonia que hacían en la fiesta de los tabernáculos. Pero si usted se fija en el versículo 12 del capítulo 8, versículo 12, ¿qué comienza diciendo Jesús? Yo soy la luz del mundo, lo que entonces haría referencia a la segunda ceremonia, cuando encendían las lámparas en el templo. Entonces este pasaje como que está interrumpiendo ese pensamiento que traía el apóstol. Por otro lado, el vocabulario y el estilo de la escritura no es propio de Juan. Usted sabe que cada uno de nosotros tiene un estilo propio en el cual nos expresamos, ¿no es cierto? Igual, por ejemplo, con la escritura, ¿no es cierto? La forma quizá como escribimos de repente. De repente usted ve y dice, no, esta no es mi letra. O de repente usted, esta es la letra de mi mamá y la saca al toque. Lo mismo ocurre con la forma como nos expresamos. Cada uno tiene una forma particular. Pues las cosas, o sea, la forma como está escrito el pasaje de la mujer adúltera no cuadra con lo que hace Juan. No es el estilo de Juan, tampoco el vocabulario de Juan. Hay palabras que están aquí que no se repiten en ninguna de las cartas de Juan. Y Juan es que tiene un montón de cartas. Tiene el Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. O sea, hay mucho con qué comparar. Y lo que tenemos aquí no parece ser escrito por Juan. Y finalmente también tenemos que hay escritos, se han encontrado copias de la Biblia, donde este pasaje, la mujer adúltera, aparece en otros lugares del capítulo 7 de Juan. O sea, no aparece al principio del capítulo 8, sino en otros pasajes del capítulo 7. Incluso se han encontrado copias de la Biblia donde este pasaje aparece en Lucas. Entonces, bueno, definitivamente es un pasaje en conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a primero explicarle algunas cosas que están a favor del pasaje, para que tampoco pensemos que lo vamos a desechar así porque sí. Vamos a pensar en las cosas que están a favor de este pasaje. Este pasaje sirve, ahí donde está, como ilustración para lo que viene cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Ya lo hemos visto que en Juan y en la Biblia en términos generales, la luz, ¿qué viene siendo? ¿Qué representa? El caminar con Dios, ¿no es cierto? La santidad, etcétera, etcétera. El andar delante de Dios porque Él es luz. Y las tinieblas, el pecado, ¿no es cierto? Jesús dice en el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Y lo vemos ejemplificado en la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz que disipó las tinieblas en esta mujer adúltera. Entonces nos está colocado ahí no por casualidad, sino porque servía muy bien como ilustración para este pasaje. En segundo lugar, el pasaje no contradice en absoluto nada de la doctrina bíblica. El pasaje no está en oposición en lo absoluto de ninguna cosa que la Biblia nos muestre sobre Jesús, sobre su obra salvadora. Vemos a Jesús en su papel como Salvador. Lo vemos que en todo su esplendor, como Él tiene misericordia de una mujer que querían apedrear, y Jesús tiene misericordia de esta mujer. Vemos también que en su papel están los fariseos y los escribas, como aquellos religiosos que querían hacer prevalecer la ley por motivos de odio y más que de justicia. Entonces, el pasaje, hermano, en sí no es ninguna herejía, no es herético, ¿ok? Y otra cosa que tiene a favor del pasaje es que había un hombre llamado Papías, que era discípulo de Juan el apóstol, el que escribió este evangelio. Y se escribe de Papías que él conocía este pasaje. Se dice Papías que dice, ha explicado otro texto acerca de una mujer acusada ante el Señor de muchos pecados. Y en los evangelios la única mujer acusada así delante del Señor es esta mujer, la mujer adúltera. La cual contiene, decía Papías, el evangelio según los hebreos. Al parecer este pasaje correspondía, hermanos, a algún tipo de tradición oral apostólica.
Era un pasaje que de verdad sucedió realmente, fue visto por los apóstoles, fue testificado por ellos, pero no fue escrito en los evangelios, sino que ellos lo contaban de una manera oral. ¿Me dejo entender? Y entonces esta tradición oral que venía por parte de los apóstoles, que es de un suceso real, no es algo inventado, con el pasar del tiempo fue escrito. Y con el pasar del tiempo luego fue incluido a el Evangelio de Juan. Pero entonces, hermano, dado a que este pasaje no contiene nada contrario a las Escrituras y muestra más bien a Jesús como el Salvador, lo muestra de una manera muy gráfica, como el Señor es sabio, es justo, es misericordioso, nosotros no debemos desechar este pasaje. Nosotros más bien debemos prestarle mucha atención porque por alguna razón Dios en su soberanía permitió que este pasaje se fuera preservado. Y nosotros no deberíamos desecharlo. Más bien deberíamos aprender de él porque a final de cuentas es un suceso real en el cual nuestro Señor Jesús tuvo misericordia de una mujer en este caso. Entonces, hermano, no quiero que desechemos el pasaje. Hago la aclaración por aquello que alguna vez a usted le digan, pero es que la mujer adúltera no está en la Biblia. No está en el Evangelio de Juan de por sí, pero no es un pasaje que contradiga en alguna manera. Y es un pasaje que todo da a entender que venía de la tradición apostólica, venía de los mismos apóstoles, pero de manera oral, no escrita. ¿Ok? Es un pasaje confiable. Es un pasaje que debemos escuchar, que debemos estudiar. ¿Amén? ¿Me entendió? ¿Sí? Vamos a leerlo, ¿sí? 7:53. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, oremos. Señor, nosotros oramos dándole las gracias porque usted ha preservado este pasaje. Gracias, Señor, porque nada sucede por casualidad. Esto no es una obra, Señor, de la casualidad o de hombre alguno, sino porque usted lo ha permitido. Y lo ha permitido para podernos mostrar la gloria y misericordia de nuestro Señor. Como usted tiene paciencia y misericordia, como usted es sabio y es justo. Así que, Señor, hoy oramos para que usted alumbre nuestros ojos, para que los que estamos en tinieblas en este lugar, usted alumbre nuestro corazón. Que ya no sigamos caminando en los malos caminos, sino que tráiganos convicción de pecado a través de su Espíritu Santo por la palabra que tenemos aquí escrita delante de nosotros. Queremos darle gracias por toda su bondad
y por su misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y eso es justamente lo que tenemos en este pasaje. Como la misericordia y la verdad, que son dos cosas opuestas, porque donde sale la verdad, la justicia, el juicio que exige castigo, ¿no es cierto? Exige castigo. Pero Dios es tan, pero tan grande que Él, junto con la justicia, también ofrece la paz. Junto con la verdad, también ofrece la misericordia. Y eso es una noticia muy conveniente para nosotros los seres humanos que estamos inclinados al pecado, que somos por naturaleza enemigos de Dios y vivimos por naturaleza lejos de Dios. Este pasaje entonces, hermano, nos va a mostrar cómo el Señor Jesús, hermano, es infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Así que vamos a comenzar a estudiarlo, ¿sí? Al principio, en los versículos 53 y 1 y 2, nos comienza diciendo que cada uno se fue a su casa, pero como no sabemos dónde exactamente era que ocurrió esto, no podemos decir que hayan sido los fariseos que veníamos hablando en la semana pasada, ¿ok? Pero lo cierto es que nos dice que el Señor Jesús se retiró al Monte de los Olivos a orar. Esto hace sospechar que esto pudo haber ocurrido en la semana de la Pasión, en la última semana del Señor, cuando Él estuvo en Jerusalén, en esa última semana. Y nos dice en el versículo 2 que en la mañana siguiente, ¿qué hizo Jesús? Volvió al templo, ¿para qué? Dice que se le empezó a agrupar la gente. Qué bueno, hermano, que al fin tenemos un pasaje de gente que viene a Jesús, pero no por los milagros. No vienen porque Jesús les multiplicó los panes o porque sanó a tal persona, sino que han venido ¿para qué? Para escuchar su palabra, para ser enseñados por el Señor Jesús. Ahora imagínese la escena, vamos a dejar correr nuestra imaginación. Imagínese a Jesús sentado en el templo, en uno de los patios del templo, y la multitud comienza a agruparse y están escuchando sus palabras. Todo se ve bien, todo se ve tranquilo, pero de un momento a otro hay un bullicio que viene de atrás y comienzan a abrirse entre la multitud. Y de repente arrojan una mujer media vestida en medio de nosotros y delante del Señor Jesús. Y entonces, ¿quiénes le traían? Un grupo de escribas y de fariseos. ¿Quiénes son los escribas? ¿Quiénes son los fariseos? Los escribas eran los que copiaban la ley. En aquel tiempo no habían imprentas como las que tenemos nosotros. Si usted quería una copia de la Biblia o del Antiguo Testamento, que era lo que se tenía, ¿sabe cómo había que hacerlo? A mano. A mano, imagínese. Si nosotros éramos torturados con copiar textos que nos dejaba la maestra, ahora imagínense copiar desde Génesis a Malaquías. Y si había más de 3 errores, se desechaba todo el trabajo. Así era, para preservar que la palabra de Dios no cambiara. Ellos eran muy celosos con la forma de la palabra de Dios, pero el problema es que no eran tan celosos con el contenido de la palabra de Dios. Ellos eran los que imponían al pueblo las tradiciones. Ellos eran expertos en la ley. Eran considerados a la altura de los profetas. Cuando moría un escriba, ¿sabe dónde lo enterraban? Junto a los profetas, para que se dé una idea de la honra que tenía un escriba, del nivel de conocimiento que tenía un escriba. Ellos armaban las tradiciones y en buena parte eran los que dirigían el pensamiento religioso del pueblo. Por el otro lado tenemos a los que nos son más familiares, los fariseos. Los fariseos eran encargados más que de la parte teórica, de la parte práctica. Ellos, hermanos, eran escrupulosos en guardar hasta el punto y la coma de la ley.
Todo decían ellos que guardaban, porque así pensaban ellos que ellos iban a ser perdonados y justificados. Ellos creían en una salvación por obras. Y ellos pensaban que no había nadie que los podía reprender, porque externamente guardaban la ley. Pero el problema es que en su interior ni fariseos ni escribas lo guardaban. Llegan delante de Jesús, ¿con quién? Con una mujer. ¿Y qué le había pasado a esta mujer? Vea la acusación que le traen al Señor Jesús. Una mujer que había sido sorprendida en nada más y nada menos que adulterio. Y le hacen la acusación pública, versículo 4. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida, ¿dónde? En el mismo acto del adulterio. Para los judíos, el asunto de la acusación del adulterio tenía que ser muy específico. No valía que tú vieras a una mujer saliendo con un hombre del hostal, ni siquiera que los vieras entrando al hostal, ni siquiera que los encontraras dentro de la misma habitación solos. Es más, ni siquiera valía que los encontraras en la misma cama. Para acusarlos de adulterio los tenías que encontrar literalmente en el mismo acto de fornicación. Ahí era, o sea, literalmente con las manos en la masa, con las manos en el cuerpo, digámosle así. Estos hombres habían encontrado a esta mujer, la habían agarrado y se la habían traído a Jesús y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora, hay un problema con la forma como lo están haciendo los fariseos y los escribas. En primer lugar, porque los judíos tenían por máxima, tenían por regla general, ellos decían: no hay castigo sin previo aviso. ¿Qué significa eso? Que si tú sorprendías a una persona en su falta, no lo castigabas de frente. Primero le dabas un aviso. Si lo volvías a sorprender en esa falta, ahora sí castigo. Por eso ellos decían: no hay castigo sin previo aviso. Estos hombres no estaban cumpliendo con esto, porque no hay nada en el texto que nos diga que esta mujer era reincidente. Según la cultura de la época, ellos al encontrar a la mujer así, debieron haberla advertido y dejado ir. Y si volvía a hacerlo, ahí sí tomar las riendas del caso. En segundo lugar, por el mismo tipo de pecado que es el adulterio, ¿se puede adulterar entre una sola persona? Obviamente sabemos que del corazón sí, pero ¿del cuerpo se puede adulterar una sola persona? ¿Cuántas personas se necesitan? Si agarraron a la mujer, la pregunta es: ¿dónde estaba el hombre? Y esto da a sospechar a algunos estudiosos que esto era un ampay sembrado. Le sembraron el ampay. O sea, le armaron el paquete a la chica para que adulterara y para que ellos, bueno, ya, qué sé yo, contrataban a un jovencito y te la llevas al hostal, y cuando estés en el hostal abre la ventana para que nosotros sepamos que ahí estás, y ahí vamos a entrar y la agarramos. Porque el hombre no apareció. La pregunta es: ¿dónde está el hombre? ¿Por qué solo a la mujer? En tercer lugar, otro problema. Jesús, llegan a él como un rabí, ¿cierto? Van a él diciéndole maestro, rabí. Los rabís no tenían nada que hacer en este tema.
era el Sanedrín. El Sanedrín era la cúpula de los líderes religiosos. Eran los que juzgaban los casos. ¿Se acuerda Jesús cuando fue arrestado? ¿Donde quién fue llevado? No fue llevado donde otro rabí. Fue llevado al Sanedrín, porque era el Sanedrín el que tenía que juzgar. La pregunta entonces es, si era el Sanedrín a quien tenían que ir, ¿qué hacen yendo donde Jesús? Está sospechoso el asunto, ¿no es cierto? En cuarto lugar, el Sanedrín no podía, ni siquiera el Sanedrín podía condenar a muerte a una persona, porque los judíos estaban bajo el dominio romano y los romanos le habían quitado esa autoridad a los judíos. Si los judíos querían que alguien muriera, tenían que ser los romanos los que lo ejecutaran, lo mismo que sucedió con el Señor Jesús. Cuando ellos determinaron que Jesús era reo de muerte, ¿a quién se lo llevaron? A Pilato. De Pilato brincó a Herodes y ahí estuvo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los judíos no podían por ellos mismos condenar a la mujer adúltera. Y si ni siquiera el Sanedrín podía condenarla, ¿por qué se lo llevaban a Jesús nuevamente? Y en último lugar, y esto es lo peor de todo, no había necesidad de que esta mujer fuera humillada de esa manera. Póngase usted que usted hubiera sido el hombre o la mujer sorprendido en el mismo acto de adulterio. ¿Había necesidad de que lo agarraran y lo arrastraran por en medio de la multitud y lo dejaran en vergüenza delante de toda la gente? No había necesidad de hacer tal cosa. Estos judíos, estos fariseos eran indolentes. Trataron a la mujer de una manera cruel, completamente cruel. No les interesó la mujer para nada. Ahora, en el versículo 6 vamos a encontrar la razón que nos explica por qué estos fariseos hicieron lo que hicieron. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Por qué todo esto fue tan irregular? ¿Por qué nada más había una mujer? ¿Por qué delante de Jesús? ¿Por qué no al Sanedrín? ¿Cuál era el objetivo? ¿Buscar la justicia? ¿Cuál era el objetivo de estos hombres? Ellos lo que estaban queriendo era buscar, decían esto tentándole, probándole, para poder acusarle. Lo que buscaban los líderes religiosos no era justicia. No es que ellos encontraron a una mujer en adulterio y dijeron, ella necesita ser juzgada porque Dios lo necesita, porque Dios lo ha demandado. No, ellos tomaron la ocasión del adulterio para ir donde Jesús, para tratar de sacarle algo a Jesús que más tarde pudiera ser utilizado en contra de Jesús. Ya vimos que Jesús, cuando vio a un enfermo en día de reposo, ¿qué hizo? Lo sanó. Entonces ellos pudieron haber pensado fácilmente, le llevamos a esta mujer y como este hombre es tan bondadoso, ¿qué va a terminar haciendo? Va a evitar que sea apedreada. Pero si evita que sea apedreada, va a ir en contra de la ley de Moisés. Porque en Levítico y en Deuteronomio, Dios había dicho a través de Moisés que al adúltero y a la adúltera, Dios sí es justo, Dios había hablado de los dos, estos injustos traían una sola, pero Dios había dicho que al adúltero y a la adúltera, el castigo era muerte. Y entonces los fariseos y los escribas se restregaron la mano y dijeron, aquí ya lo tenemos. Le llevamos a la mujer adúltera y él va a decir, no la apedreen. Y entonces lo vamos a poder acusar de ir en contra de la ley de Moisés, de ser un enemigo del judaísmo. Y la influencia de Jesús sobre el pueblo quedaría destruida.
Ahora, por el otro lado, si Jesús decía, sí, apedréenla, también los fariseos habían sacado cuenta, ¿sabe de qué? De que en primer lugar se iba a ganar el rechazo de la gente, porque la gente no hubiera querido el apedreamiento, la lapidación, hubiera querido que se le suelte. Y en segundo lugar, hubiera sido acusado delante de los romanos por usurpar funciones, porque ningún rabí tenía que mandar a matar a una persona, no podía matarle. Versículo 6, al final, Jesús dice que se inclinó a tierra y escribía con el dedo. Y dice que ¿qué hicieron los fariseos? En el versículo 7, le estaban insistiendo. Ya pues, Jesús, ¿tú qué dices? Danos una respuesta. ¿La apedreamos o no la apedreamos? ¿Tú qué dices? La expresión de Jesús de agacharse y escribir con el dedo, muchos comentaristas dicen, posiblemente, hermano, lo que estaba sucediendo con Jesús es que estaba asombrado de ver la maldad de estos hombres. Jesús se acuerda con aquel soldado que le había dicho a Jesús, di la palabra y mi siervo se sanará, no necesitas ir. Y dice que Jesús se asombró de ver la fe con aquella mujer samaritana, Señor, pero hasta los perritos comen de las migajas que caen. Jesús se asombró de ver la fe. Pues como Jesús se asombraba de ver la fe de algunos, al parecer acá estaba horrorizado de ver el odio y la maldad de los fariseos. ¿Cómo es posible, hermano, que estos hombres hayan manipulado la situación para externamente parecer que querían justicia, parecer que lo que querían era que la voluntad de Dios se cumpliera, pero internamente su motivación era el odio, era el resentimiento? Hermano, cuídese usted de tener una actitud semejante a esta. Que usted sea de esos que está manipulando la situación, exigiendo justicia como si quisiera aparentar ser bueno, pero en realidad lo que hay en su corazón es un deseo de venganza, un deseo de odio. Es como esto. Viene su hijito acusando a su otro hijito de algo malo que hizo. La típica, ¿no es cierto? Papá, mamá, mi hermanito ha quebrado el vaso. Habría que discernir nosotros como padres qué es lo que está trayendo a mi hijito aquí para acusar a su otro hijito, a mi otro hijito. Porque muchas veces la motivación que hay en el corazón no es un deseo de justicia, es un deseo del niño que el papá le pegue a su hermanito. Y eso es cruel. Eso es cruel. Y eso, hermano, no solamente los bebitos están expuestos, los niños están expuestos, nosotros también. Imagínense la maldad. Dice que ellos están manipulando la situación. Si ellos hubieran estado buscando justicia, nuevamente lo decimos, no hubieran ido a Jesús, hubieran ido al Sanedrín. Y por último, si Jesús no les daba una respuesta, no hubieran insistido, hubieran ido donde otro rabí por último. Pero ahí donde vemos que la motivación de ellos no era nada santa, por más que la quisieran disfrazar. Y Jesús les dice, en el versículo 7, les da la conocida respuesta: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo en el suelo, siguió escribiendo. ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo a estos hombres con su respuesta? ¿Qué era lo que Jesús les estaba queriendo decir con esa respuesta? Piénselo. Primero que todo, ¿impidió que la mujer fuera apedreada? ¿Dijo que no la apedreen? No, la respuesta de Jesús básicamente es: apedréenla. ¿Por qué?
porque la ley de Dios lo decía. El séptimo mandamiento, ¿qué dice? Ay, hermano, ese es de escuelita dominical. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y como repito, en Levítico y en Deuteronomio, busque Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio 22, 22. ¿Lo tiene? Dice, si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Ciertamente si Jesús hubiera dicho, no la apedreen, estaría contradiciendo la palabra de Dios, ¿sí o no? Porque la ley judía decía que él tenía que ser apedreada. Eso era lo que demandaba la ley. Jesús fue justo porque él respetó la ley en decirle, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Estaba dando la oportunidad a que la mujer fuera apedreada. Jesús no invalidó con esto la palabra de Dios. Él no dijo, Dios había dicho, pero ahora yo les vengo a decir algo completamente diferente. Jesús nunca hizo eso. Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. ¿Cierto? Él fue justo porque juzgó a la mujer pecadora. En sus palabras, Jesús no la disculpó. Jesús le estaba condenando a muerte. Pero él también fue justo porque también exigió que aquellos que juzgan a otros puedan ser personas con capacidad moral para hacerlo. Por eso es que, hermanos, cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra, si bien es cierto, esta mujer estaba haciendo un pecado muy grave llamado adulterio, pero los fariseos y los escribas estaban siendo culpables de un pecado mucho más grave que el de la mujer adúltera. La mujer adúltera había adulterado. Estos hombres estaban experimentando odio y rencor. Tenían deseos de matar a Jesús, el mismo Hijo de Dios. Por eso es que estas personas estaban descalificadas para poder juzgar a la mujer adúltera. No podían. Y hermano, es lo que Jesús en otro momento dijo. Si tú quieres sacar la paja en el ojo de tu hermano, primero, ¿qué tienes que hacer? Quita primero la viga que hay en tu propio ojo, porque entonces verás bien y podrás sacar la paja en el ojo de tu hermano. Si estos hombres no hubieran tenido ese rencor, ese resentimiento, hubieran ido donde la mujer, le hubieran dicho, lo que estás haciendo no es correcto, y le hubieran dado una advertencia para que esta mujer tuviera la oportunidad de cambio. Y mucho menos hubieran ido donde Jesús con la intención de querer matarlo. Versículo 9 nos dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, ¿qué hacían? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los que venían a acusar salieron acusados. El dicho popular diría, vinieron por lana y salieron trasquilados. Hay dos opciones aquí.
Puede ser que estos hombres hayan dado cuenta de lo malo que hicieron y en alguna manera se hayan tenido remordimiento, no sé si arrepentimiento genuino, pero por lo menos remordimiento. Y entonces se fueron. O en segundo lugar, se dieron cuenta que el plan había fracasado. Se dieron cuenta que no iban a poder usar las palabras de Jesús en contra de él. Y entonces, como no podían ya cazar a Jesús, ¿qué terminaron haciendo? Se fueron. Ya no podían hacer nada. Hermano, ahí donde vemos que estas personas no buscaban la justicia de Dios. Cuando vieron que ya no pudieron apresar a Jesús, esta mujer ya déjenla ir nomás, ya no nos sirve. Y se terminaron yendo. Y dice que nada más ¿quiénes quedaron? Jesús y la mujer. Y posiblemente todo el pueblo que antes estaba escuchando a Jesús. Ok, posiblemente. Ahora, esto nos recuerda, hermanos, busque por favor Gálatas 1:1, 6:1 por favor. Toda esta situación de la mujer adúltera nos recuerda lo siguiente, lo que Pablo nos dice en Gálatas 6:1. ¿Lo tiene, hermano? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, apedreadle. No dice así, ¿no? ¿Qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, toma en cuenta que tú también eres un ser humano sujeto a errores. Y sigue diciendo, no sea que tú también seas tentado. ¿Dios exige justicia? Sí. Pero la justicia, hermano, lo que Dios espera de nosotros no es que vayamos por el mundo apedreando a nuestro prójimo, sino restaurando a nuestro prójimo. Eso es lo que Dios espera, no que le consintamos el pecado. Es como al hijo. ¿Usted le consiente el pecado al hijo? Yo espero que no. Hay padres que sí le consienten el pecado y piensan que esa es una expresión de amor. Eso no es amor. El amor no hace nada indebido. Pero el amor también incluye la misericordia. Al hijo a la primera no se le pega, no se le bota de la casa. Se le entrega la oportunidad, ¿sí o no? Cuando usted falla, ¿qué le gustaría a usted? ¿Ser apedreado a la primera? ¿O que le digan, ¿sabes qué? Te vuelvo a dar una oportunidad. Cuando estamos en el papel de acusados, ahí sí es cierto, las 1001 oportunidades, por favor. Pero cuando nosotros somos los jueces, somos implacables. No, hermano. La palabra de Dios nos dice, si alguno es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, en ustedes que no se dejan guiar por la carne, sino por el Espíritu de Dios que mora en ustedes, ¿qué tienen que hacer? Restaurar. Restaurar. La justicia es defender la ley de Dios, pero también es tener misericordia de los demás. Es lo que Jesús estaba mostrando con la mujer adúltera. Si Jesús hubiera mandado y hubiera dicho, pues yo le tiro la primera piedra, imagínese si esa mujer mereció el apedreamiento por parte de Jesús por eso, ¿qué hubiera sido de usted y yo? Pero ahí donde Jesús mostró misericordia, es donde nos muestra que Él no solamente es justo, sino también es misericordioso. Versículo 10 de Juan. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Obviamente Jesús no lo pregunta porque no lo supiera.
Jesús lo que quería era que esta mujer le quedara grabado el milagro que había ocurrido, porque esto, hermano, es un milagro. Esta mujer, creo que así hubiera quedado paralítica, hubiera preferido estar paralítica pero viva a ser apedreada. Y dice en el versículo 11, y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pregunto, ¿merecía la mujer ser ejecutada según la ley? Sí, lo habíamos leído, Deuteronomio. Al hombre que se acueste con una mujer casada, al hombre y a la mujer mataréis. ¿Merecía ser ejecutada? Sí. ¿Alguno de los líderes religiosos pudo ejecutarla? No, todos se fueron. Pero en la escena había alguien más que sí podía haberla ejecutado, que sí cumplía eso del que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién? Jesús la pudo haber ejecutado. Jesús pudo haberlo hecho. ¿Hubiera pecado Jesús por hacerlo? Estaba cumpliendo la ley. Pero Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto nos recuerda cuando en Malaquías 6:8 Dios dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante el Señor. Jesús pudo haberla condenado, pero le entregó una nueva oportunidad. Pero no le consintió su pecado. ¿Qué le dijo? Vete y continúa en lo que andabas, a ver si te lo dejaron en el cuarto. ¿Qué le dijo? Vete. Esto es lo que creo que, hermanos, algunos de nosotros no entendemos de la misericordia de Dios. Algunos de nosotros pensamos que Dios es vete y continúa en lo mismo, que por sí Dios nos tiene paciencia y misericordia. Vete y continúa en tu pecado, que a final de cuentas Dios es amor. No, hermano, no es así. Dios dice: vete y no peques más. Dios, la oportunidad que entrega, el Señor Jesús, la oportunidad que entrega, no es para que continúes en lo mismo, sino para que a través de la reflexión te des cuenta de cuánta misericordia se te tuvo y por esa misericordia tengas la fuerza para cambiar. Es lo que, por ejemplo, los homosexuales no entienden. Los homosexuales piensan que pueden venir a Cristo, como el caso de esta mujer adúltera de repente, y seguir siendo homosexual dentro de la iglesia. Jesús no rechaza a los homosexuales, ¿cierto? La iglesia no rechaza a los homosexuales. La puerta está abierta para que aquí entre un homosexual, un adúltero, un ladrón, un mentiroso, quien sea. Si usted y yo somos joyitas, hermano, valgan verdades. No éramos santos con aureola. Teníamos nuestras cosas, ¿sí o no? Y Dios nos rechazó, nos apedreó, pero tampoco nos consintió el pecado. Y eso es lo que la comunidad gay tiene que reconocer y entender. Ellos dicen: pero Jesús caminaba con pecadores. Lo caminaba con ellos, claro que sí. Comía con ellos, claro que sí. Pero para llamarlos al arrepentimiento. ¿En el reino de los cielos va a haber lugar para esta mujer adúltera? Sí, entre tanto que cambie. ¿No es cierto? ¿Hay lugar para los mentirosos? Sí, entre tanto que cambien. ¿Hay lugar para los que maldecían a padre y a madre? Sí, entre tanto que cambien. Porque el cambio
es la evidencia que la obra de Dios se ha hecho en nosotros. El problema es que si estamos aquí sentados y diciendo yo descanso en la misericordia de Dios y continuamos pecando. Ese es el problema. El problema es si nosotros pretendemos formar a Dios a nuestra imagen y semejanza. Como nosotros creemos que bondad es aguantar el pecado, pues formamos a un Dios que aguanta el pecado. Dios no aguanta el pecado. Dios no nos consiente el pecado. Es más, Dios dice que al Hijo de Dios que Él ama, ¿qué hace? Lo disciplina para poder corregir su caminar. El problema, hermanos, es que nosotros estemos aquí con un falso concepto de quién es Dios. Y déjame decirte, si tienes aire en tus pulmones, esa es una muestra que Dios no te ha mandado a apedrear.